¿Cuáles son los 7 vértices de esta gran misión abastecimiento soberano, gran misión cívico-militar? El primer vértice, que va a tener su equipo especial a nivel nacional y estatal, el vértice de producción eficiente y sostenible. En segundo lugar, la logística y distribución en un nuevo sistema, pertinente, dice aquí. En cuarto lugar, los sistemas de costos, rendimientos y precios. En quinto lugar, la consolidación de la organización productiva. En sexto lugar, el tema de la seguridad y la defensa integral. Y en séptimo lugar, el tema de la investigación, el desarrollo y la sustitución de importaciones. Es un tema clave. No podemos fallar. Gran misión abastecimiento soberano. Una propuesta para el impulso de los motores agroalimentario e industrial desde las bases del poder popular y la unión cívico-militar. Allá está el Comando Estratégico Operacional, en donde el general Vladimir Padrino López, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el almirante Remigio Ceballos, su jefe de Estado Mayor, y un equipo multidisciplinario de oficiales, ingenieros, médicos, abogados, economistas, sociólogos, antropólogos, arquitectos de distintas disciplinas, civiles y militares, expertos en comunicación, expertos en derecho agrario, en derecho administrativo, en derecho penal, en distintas especialidades, junto al presidente con sus lineamientos concretos, han puesto a la disposición del pueblo venezolano esta gran misión. Iniciativa del comandante Chávez, que trajo esa metodología de planificación al seno de la actividad política en general. A mí me decían, pero bueno, ¿por qué los militares van a estar participando en la función pública? Pero si es que el militar, de hecho, es un ente público, es un actor público. Las Fuerzas Armadas no son privadas. Las Fuerzas Armadas privadas las tienen los Estados Unidos, que asumieron el modelo de Condottieris que señala a Nicolás Maquiavelo en su obra El arte de la guerra. Es interesante leerse El arte de la guerra de Maquiavelo, de Nicolás Maquiavelo, para ver el papel de los mercenarios, que eran milicias privadas. Pues esa sí no puede participar en estos procesos. Bueno, el gobierno de los Estados Unidos institucionalizó las Fuerzas Armadas privadas, que luego mutaron en grupos paramilitares que se reflejaron en Colombia, y luego estos grupos fundamentalistas que ellos mismos crearon desde Afganistán hasta actualmente Siria, pues. Esa es la privatización de la defensa. No, en el caso de Venezuela, la Fuerza Armada es un actor público al servicio del pueblo. Y esa Fuerza Armada, junto con su pueblo, bueno, aquí vamos a dar una especie de primicia, pues este es un folleto que estamos intentando reproducir para que le llegue a todos los venezolanos y venezolanas. Aquí está, Gran Misión Abastecimiento Soberano. Aquí está el contenido fundamental de la Gran Misión, que parte por la definición de 3 grandes objetivos estratégicos. Alcanzar la gobernanza, en primer lugar, del sistema agroproductivo y de la distribución de alimentos e insumos médicos y para el hogar. Alcanzar el gobierno, usando un término muy gramsciano, gobernanza, y de Norberto Bobbio en sus obras de ciencias políticas. Es dirigir, conducir, llevar al sitio que debe estar. Eso traduce el gobierno, gobernar, timonear. Ese es el primer objetivo. ¿Por qué? Porque hay dispersión, hay desarticulación. No van las cosas donde tienen que ir y llegan de manera como no deben llegar, a precios exorbitantes, deteriorados, sin las condiciones de sanidad, etcétera, etcétera. Luego, impactar favorablemente en la transformación del modelo productivo. Impactar favorablemente en la transformación del modelo productivo. Aquí tenemos un ejemplo de ello. Este espacio de cunicultura, la agricultura urbana, el repensar las escalas de la agricultura en general. Si es viable continuar con esos sistemas extensivos que consumen 30 millones de kilolitros promedio anual
en agroquímicos, agrotóxicos, o si es necesario, como dice Morán, ir a un nuevo planteamiento de la agroecología. La agroecología, es decir, la agricultura armónica con la naturaleza y con el ser humano. Entonces, ahí es importante establecer nuevas formas de relacionamiento en el sistema productivo, que por supuesto generen no solo riqueza, ¿no? Porque la riqueza no es solamente material, que genere riqueza espiritual, convivencia armónica, palabras de Morán, convivencia armónica, felicidad, fe, esperanza, goce, disfrute, sueños, éxitos, que son cuestiones inmateriales, pero sobre todo convivencia social. Y luego, uno de los objetivos de esta guerra híbrida en su contexto no convencional, porque la guerra híbrida tiene dos elementos. El no convencional, que es el que estamos transitando en este momento, y el convencional. El convencional lo conocemos, el enfrentamiento clásico de dos fuerzas bien identificadas, de dos ejércitos bien identificados, de dos gobiernos bien identificados en una normativa internacional que las regula. La guerra no convencional no tiene normas, no tiene regulaciones, se expresa de 100.000 maneras. Hay algunos que dicen que es irracional. Bueno, yo no sé si alguna guerra sea racional, pero siempre en el planteamiento humano hay un elemento de racionalidad. Y por supuesto, si hay racionalidad, hay irracionalidad. Esta guerra, por lo general, se empuja mucho más hacia los espacios de irracionalidad, hacia espacios emotivos exaltados, de euforia o de depresión, de temor, de miedo, pero siempre buscando desequilibrar al individuo para que asuma una posición que el atacante quiere. ¿Cómo se expresa esa guerra? De dos maneras, para no ser amplio. Bueno, como forma de lucha, resistiendo y hostigando. Primero hostigando. Y quien hostiga, el que recibe, resiste. La resistencia de este puede convertirse en hostigamiento para el otro. Porque en el proceso de resistencia, ese objetivo que ha sido atacado, nosotros, por ejemplo, en este momento estamos en esa fase de resistencia, transformando la resistencia en ofensiva, por la cantidad de medidas que hemos estado tomando, una cantidad de acciones, que no las vamos a mencionar, pero que las conocemos, las hemos visto. La creación de esta gran misión es una de ellas. Las tarjetas de misiones es parte de ello. El incremento salarial es parte de ello. El control es parte de ello. El acompañamiento con la Fuerza Armada es parte de ello. La educación permanente es parte de ello. Entonces, una ofensiva. Entonces, la guerra se expresa de dos maneras. Se expresa hostigamiento y resistencia. ¿Qué armas son fundamentales para combatir esta guerra? La fuerza moral. La fuerza moral. La fuerza moral es lo que te da la solidez para tú poder resistir y para poder planear la ofensiva. La segunda arma importante para que esa fuerza moral tenga efecto, la organización. La organización. Porque la dispersión nos disipa el esfuerzo. La organización focaliza el esfuerzo y yo puedo puedo salvar el obstáculo con mucho mayor facilidad. Y para que esa organización, con esa fuerza moral, pueda tener éxito, debe tener un mando único, que es lo que hemos propuesto, o ha propuesto el compañero presidente, siguiendo el ejemplo del comandante Chávez, para que esto avance, para que esta gran misión avance. Un solo mando y un conjunto de vértices, que es parte de lo que tiene la gran misión. ¿Dónde estará la laminita de los vértices? 7 grandes vértices. 7 grandes vértices. ¿Qué quiere decir un vértice? Un vértice es un espacio sectorial que aglutina un conjunto de actividades, de acciones, que son parte del proceso productivo y de abastecimiento. Vamos con esta camarita que está aquí, para agarrar ese fondo que está ahí, que está bien bonito. Un chigüire está allí, un chigüire de palo. El presidente Maduro quiere que planteemos la siembra de chigüires, pero es difícil en la ciudad el chigüire porque el chigüire requiere de mucha agua y de mucho monte. Es muy depredador, por eso se cría en esas zonas cienagosas. Pero allá tenemos un chigüire que es de palo, es de madera. 7 vértices. El primero de los vértices, el de la producción eficiente y sostenible. Es decir,
nosotros debemos ubicar en este vértice de la producción todos los procesos que en ella se dan. Y luego aglutinar en ese vértice los entes, organismos y empresas del Estado. Nosotros vamos a empezar por casa primero, limpiar la casa para luego ir a chequear cómo está lo demás, pues. Aquí hay procesos como la adquisición de insumos, el transporte de esos insumos, la siembra, el procesamiento, la mecanización, la cosecha, el acopio, la transformación de esa materia prima y todos los procesos industriales que en él se dan y luego la distribución. Bueno, todos los actores que estén en cada uno de estos procesos deben estar aglutinados bajo un solo mando. Van a continuar dependiendo de manera administrativa de sus entes adscritos, pero van a tener un mando único que lo va a ejercer el comando de la Gran Misión Abastecimiento Soberano. El comando de la Gran Misión. Luego viene el segundo vértice, el vértice logístico y de distribución pertinente. La logística es uno de los procesos transversales en todo proceso productivo. Todo proceso productivo lleva un componente logístico fundamental, que va desde la compra del bien de capital, la compra de la materia prima, el almacenamiento de esa materia prima, el abastecimiento de esa materia prima, el transporte de esa materia prima, todas esas son funciones logísticas. El mantenimiento de la maquinaria y del transporte y de los equipos, todo eso es logística. Es un segundo vértice. Esto debe estar acoplado con esto para que puedan ser eficientes ambos. Luego viene el tercer vértice, el vértice de la comercialización socialista. Aquí estamos tratando de generar un impacto radical en el sistema de distribución y comercialización de los productos básicos. El Plan 50 que decía el presidente Maduro. Plan 50 que entre otras cosas contempla, voy por aquí, con esta camarita, contempla productos alimenticios. Tenemos 20 productos alimenticios, agrícolas, de materia prima que podemos producir en el país de manera soberana. No lo muevo tanto, de manera soberana. Y hay productos también de útiles personales, de higiene personal y productos de útiles de limpieza. Entonces se ha creado una nueva estructura de organización social en el marco de la democracia participativa y protagónica que hemos denominado los comités locales de abastecimiento y producción. ¿Por qué digo que el cambio es radical? Porque en primer lugar nace una nueva forma de organización. En segundo lugar se crea un esquema distinto de acercamiento del insumo a el consumidor. En tercer lugar, no solo voy a comercializar, sino que también voy a producir. Y ahora me voy con esta camarita que está aquí, que está el compañero ahí dormido. Voy a producir. Por eso se llaman CLAPS, comités locales de abastecimiento y producción. ¿Por qué socialista? Porque allí las relaciones sociales de producción y de abastecimiento son sociales, son horizontales. Allí, si hay alguna utilidad, esa utilidad se distribuye de manera equitativa. Allí, quienes conforman ese espacio productivo y de servicio, porque el abastecimiento es un servicio, la comercialización es un servicio, allí ellos son dueños de sus bienes de capital, de sus bienes productivos, son dueños de su capacidad y de las herramientas que tienen. Entonces, esta nueva forma no viene a competir con la forma tradicional, no, viene a complementar, porque nosotros no creemos en la competencia. Wilmar Castro no cree en la competencia. Nosotros creemos en la complementación, en la complementariedad, que es la esencia del socialismo. Cooperación, complementariedad. Competencia, individualidad, egoísmo. Y la competencia excreta, excluye, aleja y termina sobreviviendo el más alto. En el próximo segmento vamos a hablar de los otros 3 vértices adicionales. Cultivando patria desde El Laguito en el Círculo Militar de Caracas.